Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a hacer un comentario de texto, ¿no? Voy a mostrar un modelo de cómo realizo yo los comentarios de texto. Y para esto vamos a utilizar un texto de la obra de Kant, de la Crítica de la Razón Pura, y sin más, pues lo vamos a leer y posteriormente leeré pues el comentario de texto que realicé en su momento para la asignatura de Filosofía Moderna. Así que vamos allá. Parágrafo 22. La categoría no tiene otro uso para el conocimiento de las cosas que su aplicación a objetos de la experiencia. Pensar un objeto y conocer un objeto son, pues, cosas distintas. El conocimiento incluye dos elementos. En primer lugar, el concepto mediante el cual es pensado un objeto en general, la categoría. En segundo lugar, la intuición por medio de la cual dicho objeto es dado. Si no pudiésemos asignar al concepto la intuición correspondiente, tendríamos un pensamiento, atendiendo a su forma, pero carente de todo objeto, sin que fuera posible conocer cosa alguna a través de él. En efecto, en la medida en que conociera, no habría ni podría haber nada a lo que pudiera aplicarse mi pensamiento. Toda intuición posible para nosotros es sensible, estética. Por consiguientemente, el pensar, mediante un concepto puro del entendimiento, un objeto en general, solo podemos convertirlo en conocimiento en la medida en que refiramos este concepto a objetos de los sentidos. La intuición sensible es, o bien intuición pura, espacio y tiempo, o intuición empírica de lo inmediatamente representado, a través de la sensación, como real en el espacio y en el tiempo. Mediante la determinación de la primera podemos obtener conocimientos a priori de objetos, en las matemáticas, pero solo en cuanto a su forma, en cuanto a fenómenos. El que pueda haber cosas que hayan de ser necesariamente intuidas en esa forma, queda sin decidir. Consiguientemente, ningún concepto matemático es por sí mismo un conocimiento, a no ser que supongamos la existencia de cosas que únicamente pueden sernos presentadas según la forma de dicha intuición pura sensible. Ahora bien, las cosas en espacio y tiempo solo se dan en la medida en que son percepciones, representaciones acompañadas de una sensación y, por tanto, solo mediante la representación empírica. En consecuencia, los conceptos puros del entendimiento, incluso cuando se aplican a intuiciones a priori, como es el caso de las matemáticas, solo suministran conocimiento en la medida en que estas intuiciones, y consiguientemente también a través de ellas, los conceptos del entendimiento pueden aplicarse a intuiciones empíricas. Por tanto, tampoco las categorías nos proporcionan conocimiento de las cosas a través de la intuición pura, sino gracias a su posible aplicación a la intuición empírica, es decir, solo sirven ante la posibilidad de un conocimiento empírico. Este conocimiento recibe el nombre de experiencia. Las categorías no tienen, pues, aplicación en relación con el conocimiento de las cosas, sino en la medida en que éstas sean asumidas como objetos de una posible experiencia. Bien, este es el texto. Y lo que vamos a hacer ahora es leer el comentario de texto. Así que vamos allá. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Aquí. Vale. Un poquito más pequeño. Vale. Vamos a ponerlo a 175, a ver qué tal. Para que lo veáis mejor. Ahí. Vale, dice así. Kant es el filósofo moderno del racionalismo tardío de finales del siglo XVIII. Recoge la herencia metodológica propia del racionalismo moderno, a la vez que tiene en cuenta las críticas ejercidas por el empirismo anglosajón, principalmente de Hume y Locke. El texto que vamos a analizar es el parágrafo 22 de la sección segunda de la deducción de los conceptos puros del entendimiento, situado en la lógica trascendental, analítica trascendental,
que es el segundo subapartado a la doctrina trascendental de los elementos. Pertenece a la segunda edición de la Kritik der reinen Vernunft, Crítica de la razón pura, obra en la que Kant expone su teoría del conocimiento. En esta parte específica de la obra a la que pertenece el texto, la analítica trascendental, Kant se propone demostrar por qué estamos legitimados para usar las categorías con un fundamento objetivo que proporcione conocimiento. El título del parágrafo que da nombre al texto que estamos analizando dice así: la categoría no tiene otro uso para el conocimiento de las cosas que su aplicación a objetos de la experiencia. Este rótulo nos da a entender que las categorías, concepto que explicaremos más adelante, no son cosas que podamos aplicar arbitrariamente a nuestro antojo, sino siempre vinculadas a objetos de nuestra experiencia sensible. Existe cierta analogía en este aspecto con la intención global de la obra, a saber, ponerle coto a la metafísica, dado que está haciendo pasar por conocimiento cosas que están desconectadas de raíz con la experiencia humana, lo cual la convierte en flatus vocis. Vayamos ahora analizando más pormenorizadamente el texto. Lo primero que hace Kant, y de lo que parece que nos va a esclarecer en el texto, es de la diferencia entre pensar y conocer. Parece que el pensamiento se queda a medio camino del conocimiento. Kant define el conocimiento como la suma de dos partes, la categoría y la intuición. Ahora trataremos de ir desgranando estos dos conceptos. Por categoría, en Kant se entiende concepto puro del entendimiento. Los conceptos, Begriff, son estructuras mentales que nos sirven para concebir los fenómenos, Erscheinung, es decir, el conocimiento de la sensación o intuición empírica, los conceptos propios de la facultad del entendimiento. Los conceptos son propios de la facultad del entendimiento, Verstand. El entendimiento, por definición, según la lógica trascendental, es el conocimiento mediato del objeto. Es la capacidad de pensar los objetos y tiene un papel activo, a saber, se caracteriza por producir espontáneamente, libremente o a voluntad, los conceptos que servirán como modo de organización de las pluralidades fenoménicas de la sensibilidad. La máxima epistemológica kantiana dice que las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacíos. Las categorías kantianas son las formas a priori del entendimiento. Por a priori, en Kant se entiende como al margen de la experiencia. Las categorías son los átomos conceptuales más fundamentales para construir los conceptos empíricos. Kant las deduce de las posibles formas que tienen los juicios en función de si hablan de la cantidad, la cualidad, la relación o la modalidad. Como hemos dicho más arriba, el entendimiento produce juicios. Los juicios son síntesis o enlaces de representaciones, intuiciones empíricas. Puesto que para Kant hay 12 estructuras distintas para formar un juicio según su forma deductiva, se deduce también los 12 tipos de conceptos puros del entendimiento, aunque este paralelismo no está rigurosamente fundamentado por Kant en la obra. Las categorías son generadas a partir de representaciones puras que proporcionan la sensibilidad a priori, es decir, el espacio tridimensional y el tiempo, pasado, presente y futuro, el contenido a partir del cual cobran forma los conceptos puros o categorías. En otras palabras, las categorías son la condición de posibilidad del entendimiento para la unidad sintética del pensamiento. Son los esquemas formales de carácter espacio-temporal en los que colocamos los fenómenos, las distintas configuraciones del espacio y el tiempo, intuiciones puras, en tanto que marco perceptivo impuesto por el sujeto. Así afirma Kant en el texto. Un objeto, en general, solo podemos convertirlo en conocimiento en la medida en que refiramos a este concepto a objetos de los sentidos. Hacia la mitad del texto, Kant aborda la segunda parte que conforma el conocimiento, la intuición. La intuición, Anschauung, es el producto que genera nuestra facultad de la sensibilidad, Sinnlichkeit, que se define en la estética trascendental como el conocimiento inmediato del objeto y se caracteriza por la capacidad de ser afectados por los objetos. Kant distingue entre intuición pura, o a priori, e intuición empírica, a posteriori, es decir, durante o tras la experiencia.
Las intuiciones puras del espacio y el tiempo es la manera necesaria como nos representamos los fenómenos. Espacio, extensión y figura, y tiempo, sucesión y simultaneidad, es universal en la experiencia humana. Es la estructura de nuestra experiencia con las cosas, del mundo tal y como nosotros lo percibimos. Lo diverso de la intuición sensible, su contenido empírico, está ordenado por las formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, y es lo que conforma el fenómeno, el Erscheinung, que posteriormente conceptualizará el entendimiento, como referimos más arriba. Evidentemente, este acontecimiento sucede todo a la vez, pero la analítica kantiana, como los análisis de sangre, nos permiten ver los elementos que componen dicha unidad homogénea a simple vista. La intuición empírica es aquella que se refiere a un objeto por medio de una sensación. Kant continúa afirmando que las intuiciones puras, o más bien su forma, son las que permiten tener un conocimiento a priori de objetos en la matemática. Así, la aritmética para Kant se fundamenta en la intuición pura del tiempo, vinculando los tres tiempos del verbo con los números naturales, a saber, negativos o pasado, cero o presente y futuros o positivos, y la geometría en la intuición pura del espacio, ancho o eje de abscisas y largo o eje de coordenadas. Kant continúa la argumentación explicando que las cosas en espacio y tiempo solo se dan en la medida en que son percepciones, es decir, los objetos solo se dan en el espacio y tiempo en la forma de representación empírica a posteriori. En consecuencia, las categorías solo sirven de fuente para el conocimiento cuando están aplicadas a una intuición sensible, empírica, y si en la matemática, que como hemos dicho se conforma de intuiciones puras, las categorías nos sirven para generar conocimiento, es porque es posible aplicarlas en un terreno empírico. Y aquí reside el núcleo de la justificación de por qué también podemos aplicar las categorías en la matemática, a saber, porque el conocimiento matemático es aplicable a la experiencia sensible, al igual que las categorías solo proporcionan conocimiento cuando sirven a la posibilidad de un conocimiento empírico. Es decir, las categorías son la condición de posibilidad formal de la experiencia dadas por el de entendimiento. Solo cuando un objeto puede ser experiencial es cuando necesariamente tiene que haber detrás una categoría que lo conceptualice. Cuando tenemos una experiencia, los objetos del mundo se nos presentan como unidades sintéticas segmentadas del resto, recortadas por las categorías. Así es famosa la analogía de Kant entre esta forma de presentarnos los objetos de manera unitaria y la forma en la que se hacen los juicios en el entendimiento. Por último, me gustaría puntualizar qué significado tiene el adjetivo trascendental en Kant. En Kant, lo trascendental en el conocimiento atiende al modo de conocer los objetos en tanto que es posible a priori. Kant está buscando la configuración epistemológica de la psique humana, entendiendo que nuestro intelecto tiene unas formas de evaluar lo empírico que trascienden a la realidad material dada que se nos presenta, que va más allá de los estímulos o las sensaciones empíricas. Es como si estuviese buscando la estructura de la significatividad del lenguaje, donde parece clara la referencia del lenguaje en el mundo, los objetos, las sensaciones o las ideas, pero no es tan explícita la forma en la que se generan estos enlaces entre nuestro pensamiento y la sensibilidad. En definitiva, lo trascendental en Kant no es más que lo universalmente intersubjetivo, es decir, nuestra forma de conocer las cosas es lo que determina la objetividad de las mismas. Así pretende superar la forma empirista de traspasar la experiencia mediante la inducción, es decir, solo la costumbre y el hábito no sirven para justificar la objetividad, aunque sea como falsa universalidad, como probable necesidad. Kant rescata la idea de la objetividad universal y necesaria sin recoger consigo el lastre de la metafísica, limitando lo objetivo a la experiencia. La crítica kantiana de la metafísica es desacreditar los intentos por responder las preguntas que nuestra razón se hace de manera natural, pero porque no estamos en las condiciones adecuadas para dar una respuesta que se digne a llevar el sobrenombre de conocimiento. Aunque se aborda de manera tangencial en el texto, la respuesta a la pregunta ¿por qué si las categorías son a priori tienen validez cuando se aplican a la experiencia? O lo que es lo mismo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la combinación entre la diversidad de partida, la articulación subjetiva y la unidad del objeto? ¿Cuál es la condición de posibilidad última de la experiencia?
El yo trascendental, que es el que según Kant acompaña a todas nuestras representaciones, pero solo puede decir de él que está ahí detrás, que es el grado más profundo al que podemos tener acceso en el análisis trascendental, así como la cosa en sí, sería el grado máximo o límite al que podemos alcanzar mediante un conocimiento trascendental. En resumen, cuando un ego percibe los objetos, hace una síntesis de percepciones o impresiones bajo un orden, el de las categorías. Este acto de ordenación o de síntesis de las intuiciones solo es posible gracias a la conciencia de esa misma síntesis, es decir, el ego se sabe idéntico a sí mismo porque la experiencia se le da unida, continua. Sin esta hilazón de la experiencia perceptiva no podríamos reconocernos como una identidad. La unidad del ego en la arquitectónica kantiana es un postulado a partir del tipo de experiencia humana. Esta identidad es necesaria a lo largo de las experiencias que nos acontecen. Sujeto y objeto son conceptos conjugados, correlativos, en tanto que constituyen la misma realidad, el sujeto trascendental, vista desde dos puntos de vista, a saber, la unidad sintética originaria del yo pienso como apercepción trascendental y el objeto empírico de la experiencia. De ahí que la teoría de Kant pueda ser interpretada como un idealismo trascendental, puesto que niega que podamos conocer las cosas tal y como son en sí mismas, el noumeno, o bien como un realismo empírico, en tanto que lo que puedo conocer es la parte fenoménica relativa a la experiencia de lo que es la cosa en sí, noumeno. Y hasta aquí el comentario de texto. Como han podido ver, tiene muchas erratas. Utilizo un lenguaje técnico aborrecible hasta el absurdo, ¿no? Porque, en fin, es lo que reclama la academia y a la academia hay que darle lo que quiere, porque si no luego no te da la recompensa y las cosas no funcionan. Pero bueno, supongo que es un comentario mejorable, pero también yo creo que es un comentario bastante bueno, que resume bastante bien cuáles son las ideas principales kantianas y utilizando el propio lenguaje de Kant, lo cual es lo que se exige dentro de un comentario de texto, ¿no? Así que nada, espero que les sirva a ustedes como modelo y pues no sé, cualquier duda o crítica la dejan en el cajón de los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.